PlayStation puso juegazos por menos de $5 en la PlayStation Store y hoy te muestro lo mejor con análisis, gameplay de fondo y mi opinión para que sepas si realmente vale la pena gastar tu dinero o mejor seguir de largo. Y para cerrar con broche de oro, al final de este video te dejo algunos títulos que se pasan apenas de los $5 pero que por su calidad lo valen totalmente. Así que quédate hasta el final para no perderte ninguna oferta y descubrir esas joyitas ocultas que están a precio de regalo. Además de esto, no olvides comentar la mejor oferta de este video para vos. Yo al final del video de todas maneras les digo los 3 títulos que más me gustaron, pero comentá la mejor oferta del video porque el comentario con más me gusta se va a llevar una tarjeta de saldo de regalo para poder comprar estos videojuegos. Así que ya saben, si quieren participar a ver si su comentario es el que más me gusta tienen y poder conseguir esta tarjeta de saldo, comenten acá abajo la mejor oferta de este video para ustedes y vamos a ver si tienen la opción de ganar estas tarjetas de saldo. Hola, soy Nplay y bienvenidos un nuevo día a mi canal de noticias, juegos gratis, novedades del mundo de los videojuegos, ofertas, análisis y mucho más. Antes de arrancar, si querés todo esto, suscríbete y activa la campanita que todos los días te traigo un nuevo contenido de calidad para que salgas satisfecho si tenés PlayStation, Xbox o PC. Te invito a dejar tu like y comentario, que con eso también me ayudas muchísimo a seguir creciendo. No puede ser que tengamos 10.000 personas viendo los videos y haya nada más 200 likes. Vamos a ver si se activa ese botón de me gusta, tratemos de llegar por lo menos a 500 likes. Además comentarles que estamos cerca de llegar a 50.000 suscriptores y cuando lo hagamos voy a estar sorteando una caja misteriosa de PlayStation con regalos, juegos y mucho más de PlayStation. Así que si todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Y antes de pasar a las ofertas, les quiero recomendar las tarjetas de saldo a las cuales pueden acceder con un precio económico desde mi enlace en el comentario fijado. Por ejemplo, la de $10 les queda a 8,82, la de $25 a 22,35, la de 50 a 45,08 y la de $100, la más popular y la más pedida por la gente, a $89,12. Aprovechen entrando desde mi enlace, pueden acceder a estos descuentos y a esta tarjeta de saldo para su cuenta en Estados Unidos. Y empezamos con Sklash a $0,99. Duelo Samurai en 2D donde un solo golpe puede definir la partida, jugabilidad simple pero intensa, con foco en reflejos y timing, arte dibujado a mano muy llamativo. Es original y tiene partidas rápidas ideales para viciar un rato, pero si te engancha la propuesta se puede volver repetitivo rápido. Seguimos con Teslagrad, remasterizado para Play 4 y Play 5 a $0,99, un Metroidvania con puzzles basados en magnetismo y electricidad, visuales dibujado a mano, narrativa sin texto y ambientación steampunk. Esta versión remasterizada mejora gráficos, animaciones y añade 10 niveles extra, ideal para los fanáticos del género que buscan un desafío con estilo. Seguimos con Silence a $1,49. Es una aventura gráfica point and click con una historia emotiva y visuales dibujados a mano. Seguís a dos hermanos en un mundo entre la vida y la muerte, con una ambientación de cuento y personajes entrañables. Lo mejor es su arte y narrativa cinematográfica, y lo flojo son los puzzles muy simples y poca rejugabilidad. The Incredible Adventures of Van Helsing 2 a $1,49. Es una RPG gótico con ambientación steampunk, ideal para los fanáticos de Diablo o Torchlight. Combate ágil, loot abundante y una historia con humor oscuro. Incluye la Extended Editions con todos sus DLC y mini pets. La introducción es un poco lenta y el combate puede volverse repetitivo, de todas formas por este precio es una ganga para los amantes del género. Y también por $1,49 tenemos su parte 3, que es el cierre de la historia con 6 nuevas clases y un enfoque más directo en la acción. Pero ojo, porque si además quieren la Deluxe Edition, la tienen por tan solo 20 centavos de dólar más, así que yo les recomendaría estirarse un poquito más a la Deluxe Edition si deciden comprar estos videojuegos. Degrees of Separation a $1,99. Es un puzzle cooperativo 2D donde controlas a Ember, que es el calor, y Rime, frío, separados por una barrera invisible. Cada uno altera el entorno de forma distinta y tenés que combinar sus habilidades para resolver acertijos. Visualmente es hermoso, con una narrativa estilo cuento de hadas escrita por Chris Avellone, ideal para jugar en pareja o en solitario, aunque algunos puzzles pueden volverse repetitivos y la inteligencia artificial en el modo individual no siempre responde bien. Recomendado si buscas alguna experiencia cooperativa relajada y con mucho corazón. Guardian Quest por $1,99. Un RPG clásico con construcción de mazos. Forma un equipo de hasta 3 héroes y enfrenta misiones desafiantes en un mundo oscuro y maldito. Combate por turnos, sinergias entre cartas y progresión profunda. Puede ser confuso al principio y el inicio es algo lento, pero bueno, por su precio vale realmente la pena. Ya vimos la parte 1, pero ahora vemos el 2, Teslagrad 2 para Play 4 y Play 5 a $1,99. Es la secuela de Teslagrad, como les decía, con puzzles magnéticos y plataformas. Jugás como Lumina, explorando un mundo nórdico con
mecánicas únicas. Puede ser corto y algunos puzzles complicados, pero es ideal para los que buscan una aventura rápida y visualmente atractiva. La Extended Edition de The Incredible Adventures of Van Helsing a un precio de 1,99. Este lo diferencia de los anteriores videojuegos que nombré de Van Helsing, en que se enfocan en un combate más simple y una historia más directa en un mundo gótico steampunk, mientras que Van Helsing 2 y 3 ofrecen más profundidad en habilidades, progresión y contenido. Este sería el primer videojuego que tendrían que jugar, que introduce al personaje, la historia del mundo gótico steampunk, y sus secuelas serían Van Helsing 2 y 3 si lo quieren jugar en orden. Y hablando de Van Helsing, tenemos World of Van Helsing Deathstrap a $1,99. Es un juego híbrido entre Tower Defense y RPG de acción. Defende fortalezas con trampas y hechizos mientras combatís hordas de monstruos en un mundo gótico. Incluye campaña cooperativa y un modo versus. Está ambientado en el mundo de Van Helsing, pero va por fuera de la historia principal. Goat Simulator a $2,49. Un juego de simulación absurda donde controlas una cabra que lo destruye todo a su paso, sin objetivos claros, solo caos y diversión sin sentido. Tenemos humor bizarro y bugs intencionales, ideal para los que buscan reírse sin pretensiones. Buenísimo para jugar drogado. Seguimos con Jotun Valhalla Edition a $2,69. Es una aventura de acción dibujada a mano basada en la mitología nórdica. Controlás a Thora, una guerrera vikinga que busca demostrar su valía a los dioses para acceder al Valhalla. Explorás vastas regiones del purgatorio nórdico y enfrentás a gigantes elementales con tu hacha de 2 manos. Es un juego muy desafiante e ideal para los que disfrutan de historias épicas y combates extremadamente desafiantes. Haven Colony, que te queda a $2,99, suele tener un valor de $30, así que si te gusta es una ofertaza. En este juego podés construir colonias humanas en Haven Prime, un planeta alienígena de desiertos, tundras y humedales. Gestiona los recursos, enfrenta tormentas eléctricas y descubrí vida extraterrestre mientras expandís tu asentamiento. Obviamente es un juego de estrategia que requiere paciencia en la gestión y puede volverse desafiante en niveles avanzados, pero está bueno para los que les gustan este tipo de estrategia y simulación. Un juegazo en mi opinión, This War of Mine Final Cut a $2,99. Te haces con un simulador de supervivencia donde controlas civiles atrapados en una ciudad devastada por la guerra. Tenés que gestionar los recursos, lidiar con enfermedades, depresión y tomar decisiones morales muy pero que muy difíciles. Además incluye todos los DLC de expansiones narrativas. Es ideal para los que buscan una narrativa profunda y reflexión sobre los horrores de la guerra. Cutquest, a un precio de $3,24. Un RPG de acción en mundo abierto donde controlas a un gatito en busca de su hermana. Combate en tiempo real, explora mazmorras y disfruta de un humor felino constante. Ideal para sesiones casuales con una duración de unas 10 horas en total el videojuego. Y tenemos también Cutquest 2 a $3,74, que es la secuela del videojuego que les nombré recién, y está ambientado más en un mundo de fantasía habitado también por gatos y perros. Los jugadores en este videojuego controlan 2 reyes unidos contra su voluntad en un viaje para recuperar sus tronos. Lo bueno de este videojuego es que tenés la opción de jugar en pareja o con algún amigo. Overcooked, a $3,39. El juego de cocina cooperativo y caótico de hasta 4 jugadores. Trabajando en equipo deben preparar, cocinar y servir pedidos antes de que los clientes se enojen. Ideal para jugar con amigos o familiares en sesiones cortas y súper divertidas. Y vamos con The Walking Dead The Complete First Season, un juegazo con todas las letras. A $3,74 te haces con este videojuego donde controlas a Lee Everett, un hombre condenado que obtiene su segunda oportunidad en un mundo devastado por muertos vivientes. Su misión: proteger a Clementine, una niña huérfana, mientras navegas por un mundo lleno de decisiones morales difíciles. También tenemos la Season 2 a un precio de $3,74, en la que continuamos con la historia de Clementine, ahora una niña huérfana que debe aprender a sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. En este juego enfrentas nuevas amenazas y tomarás decisiones que afectan el destino de los personajes a tu alrededor. Y también la temporada final, con pase de temporada a $4,99. Finaliza la travesía de Clementine con esta última temporada. El pase de temporada además te da acceso a todos los episodios, permitiéndote experimentar el desenlace completo de la historia. Estos 3 juegazos los recomiendo completamente. Dying Light, a $3,99. Un juego de acción de mundo abierto ambientado en la ciudad devastada por zombies. Combate en primera persona, parkour y ciclo día-noche desafiante. Incluye expansión de Following con historia adicional, nuevo mapa y buggy personalizable. Es ideal para los amantes del survival horror y del parkour. Paquete de Figment 1 y Figment 2. Lo traje en el video anterior pero lo remarco acá.
$3.99 y si tenés PlayStation Plus, $1.99. En el primero acompañás a Dusty y su optimista amigo Piper en una travesía por los rincones de la mente humana, resolviendo acertijos y enfrentando pesadillas para restaurar el valor perdido. Y en el segundo continúas la aventura con Dusty y Piper mientras explorás el Valle de Credo, enfrentando nuevas pesadillas y desafíos en un mundo lleno de música y acertijos. Tenemos Greek Memories of Azur a $3.99, un juego de aventura lateral en 2D con animaciones dibujadas a mano. Controlás a 3 hermanos, con habilidades únicas para escapar de la invasión de los Urlag. Incluye acertijo, combate rápido y una banda sonora orquestada. Es ideal para jugadores que disfrutan aventuras narrativas con mecánicas de control múltiple. Y un verdadero juegazo, vamos ahora con Payday 2 Creamwave Edition. A $3.99, un juego de disparos cooperativo para hasta 4 jugadores, donde planificás y ejecutás atracos a bancos con tus amigos. La edición Creamwave además incluye el motor gráfico mejorado para consolas, ofreciendo una experiencia visual más pulida. Podés mejorar tus habilidades, armas y equipo para adaptarte a diferentes estilos de juego. Si querés un juego para planear atracos a bancos o golpes especiales en solitario con inteligencia artificial o con tus amigos, este juego es para vos. Tenemos 2 juegos de Sherlock Holmes Crimes and Punishments a $3.99 y por otro lado tenemos Sherlock Holmes The Devil's Dagger también a $3.99. Thronebreaker The Witcher Tales a $3.99 te haces con un juego de rol y cartas ambientado en el universo de The Witcher. Controlás a la reina Miv en una aventura épica llena de misiones y decisiones morales, exploración y batallas tácticas con cartas. La secuela de Torchlight, el Torchlight 2 a $3.99. Este RPG de acción te permite explorar un mundo lleno de monstruos, tesoros y secretos. Crea y personaliza tu personaje entre 4 clases, cada una con habilidades únicas. Disfruta de un modo cooperativo en línea hasta 4 jugadores con PlayStation Plus, ideal para jugar con amigos. Si te gustan los RPG de acción con enfoque en la exploración y combate dinámico, es una gran oferta. Yoku's Island Express a $3.99 te haces con un videojuego que combina mecánicas de pinball con plataformas en un mundo abierto lleno de secretos. Controlas a Yoku, un pequeño escarabajo que se convierte en cartero en una isla tropical de Mokumana, ideal para jugadores que buscan una experiencia fresca y relajante con mecánicas innovadoras. Battlefield 1 Revolution a $4.79. Este paquete incluye el juego base y el Premium Pass, que desbloquea 4 expansiones con mapas, armas y modos multijugador adicionales, ideal para los que buscan una experiencia completa de la Primera Guerra Mundial en PlayStation 4 o PlayStation 5. Batman Return to Arkham a $4.99. Remasterización de Arkham Asylum y Arkham City, con gráficos mejorados y el mismo combate fluido. Lucha contra villanos icónicos en mundo abierto. Si te gustan los juegos de acción con una gran historia y mecánicas de combate, este pack es un imprescindible. Aunque los gráficos no son los más actuales, sigue siendo un verdadero juegazo. Battlefield 4 a $4.99. Un shooter bélico con batallas masivas hasta 64 jugadores, mapas destructibles y modos como conquista para acción épica. Incluye todos los DLC, perfecto para quienes buscan un multijugador intenso y dinámico, aunque la campaña es algo corta y genérica. BioShock 2 remasterizado a $4.99. Secuela de BioShock donde jugás como Big Daddy en Rapture. Combate mejorado con armas y plásmidos al mismo tiempo, y defensa de las Little Sisters. Perfecto para los fanáticos del primer videojuego, con mejoras gráficas y nuevas mecánicas, aunque no tiene la misma sorpresa que su predecesor. Blasphemous a $4.99. Juego de acción y plataformas con combate hack slash y narrativa profunda. Explorás el mundo gótico de Svtodia como el penitente, enfrentando monstruos grotescos y jefes titánicos. Incluye niveles no lineales, combos devastadores y poderes divinos. Ideal para fanáticos de Metroidvania, desafiante con estética pixel art y temática religiosa oscura. Doom a $4.99. Reinicio moderno del clásico de 1993, con acción frenética, armas icónicas y combate brutal contra demonios. Incluye su campaña intensa y su modo multijugador. Es ideal para los amantes de shooters rápidos con enfoque en acción pura. Dragon Ball The Breakers no está muy bien valorado, pero bueno, está en oferta a $4.99. Un juego multijugador asimétrico donde 7 ciudadanos comunes deben sobrevivir a un villano clásico de Dragon Ball como Cell, Freezer o Majin Buu. Los supervivientes deben cooperar, usar cápsulas y vehículos para escapar. El villano evoluciona y se vuelve más poderoso con el tiempo. Ideal para jugadores que disfrutan de partidas rápidas, cooperativas y con mecánicas únicas en el universo de Dragon Ball. La Tierra Media Sombras de Guerra a $4.99. Ya es un clásico en las ofertas de este videojuego de acción y rol ambientado en el universo del Señor de los Anillos. Forja tu ejército
ejército, conquista fortalezas y domina Mordor desde el centro. Enfréntate al poder del Señor Oscuro, Sauron y sus espectros del anillo en esta nueva y épica historia. Ideal para fanáticos de los juegos de acción y rol que buscan una experiencia profunda y envolvente en el mundo abierto. Y como no, un juego de Lego, el Marvel's Avengers a 4,99. Revive las historias de los Vengadores, la era de Ultron, Civil War y la Guerra del Infinito con personajes y escenarios del universo Marvel. Disfruta de acción cooperativa, rompecabezas y humor característico de Lego. Ideal para aquellos jugadores que buscan diversión familiar, acción ligera y una experiencia cooperativa entretenida. Metro 2033 Redux a 4,99. Además tenemos Metro Last Light Redux a 4,99 también. Ambos juegos de Metro están en oferta. ¿Cómo no poner Mortal Kombat XL a 4,99 en esta sección de ofertas de juegos por menos de $5? Realmente un juegazo, es la edición definitiva de Mortal Kombat X para PlayStation 4, que incluye el juego base y todo el contenido adicional. Es ideal para los fanáticos de los juegos de lucha con contenido extenso y personajes icónicos. 100% recomendado. Tales of Iron a $4,99. Te haces con una increíble aventura RPG dibujada a mano con combate tipo Souls-like. Controlás a Reggie, heredero del reino de las ratas, en su misión por restaurar el trono y derrotar al clan Rana. Explorás un mundo sombrío enfrentando enemigos desafiantes y descubriendo secretos ocultos. Incluye además la expansión Bright Fear Forest, que añade nuevas misiones, enemigos y objetos. The Elder Scrolls Online a $4,99. Te haces con este juego de rol masivo en línea ambientado en el universo de Elder Scrolls. Podés explorar Tamriel en solitario o con amigos, completando misiones, combatiendo mazmorras y participando en batallas jugador contra jugador. Además incluye su expansión Morrowind, que añade nueva zona, historia y clase jugable. Eso sí, requiere la suscripción a PlayStation Plus para el multijugador y conexión a internet constante. Otro videojuego, Sherlock Holmes a $4,99. Unmerald a $4,99, un juego de acción y sigilo en 2D con estética retro y humor ácido. Interpretás a Jesse Fox, un hombre común atrapado en una base militar secreta y tenés que escapar usando ingenio, sigilo y un arsenal improvisado. Unravel a $4,99, un juego de plataformas con puzzles basado en física, protagonizado por un muñeco de lana que se desenrolla mientras explora paisajes inspirados en Escandinavia. Ideal para quienes buscan una aventura conmovedora con desafíos ingeniosos y un estilo artístico único. Wolfenstein The New Order a $4,99. Te haces con un juego en primera persona ambientado en una línea temporal alternativa donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es una campaña intensa con narrativa cinematográfica y acción visceral. Combina tiroteos clásicos con sigilo y momentos de reflexión, destacando por su ambientación y ritmo. Ideal si te gustan los juegos de shooter en primera persona con una historia sólida y ambientación retrofuturista. Por un poco más de $5 te haces con Watch Dogs Complete Edition, un juego de acción y aventura en mundo abierto donde controlas a Aiden Pierce, un hacker que usa la infraestructura de Chicago como arma en su búsqueda de venganza. Incluye el juego base y el Season Pass. A Way Out a $5,99, una aventura cooperativa obligatoria donde dos presos, Leo y Vincent, deben escapar y sobrevivir juntos, diseñado para jugarse en pantalla dividida local o de manera online, incluso con el pase de amigo gratuito. Titanfall 2 Ultimate Edition a $6,11. Un shooter en primera persona que combina combate ágil de pilotos con enfrentamientos de titanes gigantes. Unravel 2 a $5,99, plataformas cooperativo con dos Journeys unidos por un hilo, explorando entornos naturales y resolviendo puzzles. Se puede jugar en solo o en cooperativo local. Need for Speed Payback Deluxe Edition a $5,99, carreras de mundo abierto con historia de venganza en Fortune Valley. La edición Deluxe incluye contenido adicional y terminamos con The Evil Within a $5,99. Jugás como el detective Sebastián Castellanos en un mundo de pesadillas lleno de criaturas grotescas, ideal para amantes del terror psicológico y la tensión constante. Y hasta acá llegamos con este recorrido por los mejores juegos por menos de $5 en la PlayStation Store. Como viste, hay auténticas joyas escondidas a precios ridículos, pero si tuviera que elegir solo 3, me quedo con Mortal Kombat XL, que es uno de los mejores Mortal Kombat, Batman Return to Arkham, que tiene 2 juegos en uno, la verdad que está bastante bien, y Doom del 2016, que combina acción frenética, gameplay adictivo y una banda sonora que te vuela la cabeza. Ahora quiero saber cuál fue tu favorito. El comentario con más me gusta hasta el 23 se lleva la tarjeta de saldo para que elijan uno de estos juegazos y lo sumen a su colección. Les dejo en pantalla algunos videos para que vayan a obtener recompensas exclusivas si son de PlayStation o que se informen con las mejores noticias del mundo de los videojuegos. Nos vemos en un próximo video en este canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. Chao.